vamos a aprender el libro Romanos. Hoy, ¿por qué poca gente? Todo el mundo sabe, pastor, muy difícil para hablar por eso. Descanso en casa. El día jueves, el día 1 de marzo, voy a operarme garganta, eso, cuerda vocal. Entonces, oren por favor. Un mes yo tengo que callarme. Pastor no habla, poco largo, pero ya es. ¿Han leído libro de Romanos? Ya, una vez. Una vez. Ok, muy bien. 2 veces. Muy bien, 2 veces. 3 veces. 3 veces. María también. 3 veces. María. A 2. Más de 3 veces. Bueno. Minji 10 veces. Muchísimo. Ok. Alguien dice, entre todos los libros de la Biblia, lo más importante, básico, fundamento, es Romanos. Por eso la historia, generalmente los cristianos le amaban muchísimo libro de Romanos, estudian muchísimo Romanos porque explican muy bien detalladamente sobre nuestra salvación, justificación, la vida cristiana. Por eso hoy yo solo 1 hora resumiendo Romanos y explicaré para ustedes, para que ustedes cuando lean en casa entiendan bien. Así yo explicaré Romanos, ¿vale? Ya vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por salvarnos de perdición eterna. También gracias por habernos hechos tus hijos santificados. Señor, siempre tú estando con nosotros, nosotros sabemos que tú nos guías, nos protege con tu amor, con tu palabra en tu iglesia. Gracias, Señor. Hoy, hermanos, nos hemos reunido en presencia de ti para aprender más tu palabra. Señor, enséñanos, por favor, porque sin tu palabra nosotros no podemos andar correctamente en este mundo. Tampoco podemos vencer el pecado, tentación, Señor. Danos sabiduría, danos entendimientos para que nosotros comprendamos bien tu palabra, con esta palabra, para que nosotros andemos bien en este mundo. Señor, ayúdanos, por favor. Ahora, escuchando tu palabra, algunas almas, está con ellos, sálvales, por favor. También muchos hermanos predicando evangelio por almas perdidas. Señor, está con los hermanos que predican tu palabra. Donde quiera se prediquen tu palabra, evangelio, está con los hermanos, por favor. También al leer nosotras hay muchas almas perdidas. Queremos salvar a ellos. Guíales, por favor. Sobre todo entre nuestra familia, conocidos, compañeros, almas perdidas, Señor. Sálvales, por favor. También nosotros predicamos no solo por España, sino por varios países, Señor. Muchos hermanos trabajan mucho, sacrifican mucho por tu evangelio. Está con ellos. Guíales, por favor, bendice a ellos, toda la iglesia. Señor, protege a ellos, establece sus pies sobre tu poder, por favor. Dejamos toda la cosa en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos, por favor. Capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. 16 y 17. Vamos a leer juntos.
Romanos hay muchas palabras muy importantes, pero creo que ese dos versículos, eso como resumen todo el libro Romanos, has explicado muchas cosas, entonces yo he querido leer con ustedes dos versículos. Aquí. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? Evangelio. Dinero no puede salvar un alma perdida. Dinero tampoco puede salvar alma perdida. Litolelios tampoco. Pero Evangelio puede salvar almas perdidas que va a ir al infierno, ¿no? Eso es poder de Dios. Solo Evangelio puede darnos la vida eterna, ¿no? Toda la bendición de Dios, ¿no? Entonces aquí Pablo diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Por ejemplo, ustedes cuando han leído Romanos, por ejemplo, capítulo 9, algunos leyendo capítulo 9, podría pensar predestinación, por ejemplo, porque allí he explicado, Dios amó, por ejemplo, Jacob y como odió Esaú, por ejemplo, ¿no? Y también Faraón, para este tema, como escogió a alguien así, no sabiendo lo malo, todo, solo leer capítulo 9, podría pensar, Dios a alguien predestinó, Dios amó a alguien antes de nacer, a alguien aborrece, por entonces antes de nacer uno ir al cielo, ir al infierno ya determinado. Puede pensar así, pero eso no es así. Capítulo 9, 10, 11, sobre el tema de Israel. Dios escoge un pueblo, ¿cómo? Ese capítulo 9 explica, no individuo, ¿no? Ir al cielo, ir al infierno, no. Aquí explicado, Evangelio para salvación a todo aquel que creer o no, eso es importante ustedes. Dios ama a todos los hombres, Dios quiere salvar, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero Dios ya prepara todo, manera de salvación, Jesús cumplió todo, el Evangelio prepara todo, ahora predicado, pero cada uno arrepintiéndose, creer o no, creer Evangelio o no, eso es importante, cada uno. Por eso no va predestinado a alguien ir al cielo y ir al infierno, cada uno es importante, creer o no, esto es. Por eso aquí dice, a todo aquel que creer será salvo, ¿no? Al judío primeramente y también al griego. Porque primeramente al judío, segundo griego, porque explicado aquí, en aquel momento, época primitiva, hay muchos problemas, por ejemplo, judíos. Ellos pensaban solo judíos podrían creer en el Señor, en Dios, ¿no? También solo para judíos querían predicar. Y después de predicado para los gentiles, judíos intentaban hacer qué, como los gentiles, ellos pensaban gentiles tienen que vivir como judíos. ¿Sí? ¿Puede ser palabra? Ellos quieren cambiar gentiles como judíos, como judaísmo, ¿no? ¿No? ¿Judaización? ¿Judaizar? Así. Por eso dice, hay que circundarse, hay que guardar el día del reposo, ¿no? Pues había muchísimo problema en la iglesia. Por eso, para como enseñar, corregir este tema, también judío, gentiles menciono, también aquí muchas partes explica de estos. Y, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así explicadas. Entonces aquí sale la palabra justicia de Dios. Ya explicaré poco después en Romanos. Lo más importante palabra primero, justicia. Sale muchísima palabra justicia, 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 justificado, justicia.
Fernanda no viene, ¿no? Por eso. Eh, Generalmente, nosotros explicamos salvación es el perdón de pecados. Solo perdón de pecados. Perdón de pecados. Así nos explicamos. Sí, eso es correcto. Pero por ejemplo, Hebreo explica salvación, perdón de pecados. Eso es correcto, es muy importante. Pero aquí Romanos explica más salvación, ser justificado. Y como siervo de justicia, vive como justo. Eso es salvación. No solo un pecador perdonado, no. Sino también, siendo justo, vive como justo. Eso es salvación. Muchísimos solo pensando, yo perdono pecado, mi pecado perdonado. Gracias, Señor. Y vive como quiera o como antes. ¿Puede ser usted? No. Salvación, sinceramente, ser justificado. Siendo justo, vive en este mundo como justo. Vive justo significa venciendo pecados. Andando como hijo de Dios, según voluntad de Dios. ¿No? Acabando la obra de Dios, sirviendo a Dios, andando con Dios. Eso es justo, eso es salvo, eso es hijo de Dios. Por eso, Romanos explica más detalladamente otro punto de vista, otra como salvación, otra parte. Ser justificado también vive como justo, eso es salvación. Ya, así explicado, ¿no? Entonces, eso importante aquí. ¿Cómo? Por fe, por la fe. También al final, para fe. Entonces, por fe, para fe. Estas dos palabras como una llave para entender Romanos. Vamos a ver Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. Versículo 3. Vamos a leer juntos. Aquí última parte. Piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe. Eso no es fe de la salvación para la vida cristiana. Conforme a la medida de la fe que Dios le dio a cada uno. Eso no es fe de la salvación. Otra cosa. Si no conoce bien este tema fe aquí, no puede llevar la vida cristiana, correcto. Eso para llevar la vida cristiana desde capítulo 12 hasta final explica para fe, muy importante estos. Aquí dice conforme a la medida de la fe que Dios le partió a cada uno, miembro de iglesia, cada uno. Eso. Ya, pensando estos, vamos a aprender una a una. Libro Romanos, ¿quién escribió? Hermano Romano, ¿no? Lomán, hermano Lomán, creo que. Efesio, hermano Efesio, ¿así? Pablo envió una epístola a los hermanos romanos. Viven en Roma, ¿no? Romanos. Pero apóstol Pablo, él tenía enfermedad, problema, su salud, ¿no? Por eso él no escribió epístola, a veces otro escribió por Pablo, ¿no? Eso tercio, ¿vale? Entonces, aunque Pablo eres autor o el escritor, pero a través de tercio, ¿vale? Vamos a ver capítulo 16.
capítulo 16, versículo 22. 22. ¿Quién quiere leer, por favor? Okay. Yo, Tercio, hermano Tercio, que escribí la epístola, esta carta, ¿no? Os saludo en el Señor, porque apóstol Pablo, por ejemplo, acá en el capítulo 4, creo que el capítulo 4, te he explicado, él tenía enfermedad de sus ojos, ¿no? Por eso pensamos, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, Dios me ha dado un aguijón, ¿no? Un mensajero de Satanás. Creo que enfermedad su cuerpo, ¿no? Tenía dolor muchísimo. Por eso él pidió a Dios 3 veces al Señor, por favor. Pero el Señor respondió, basta ya, no ores más este tema, ¿no? Aguijón, eso nosotros pensamos, su enfermedad de sus ojos. Por eso él no podía escribir desde esta otra persona, como Tercio, ¿no? Él cuando viajó por misión, por evangelio, ¿no? Tercero, estando en Corinto, ¿no? Corinto, él envió esta carta a Roma, porque él quería visitar muchísimo a Roma, porque Roma en aquel momento ciudad muy importante, más o menos 3 millones de personas Roma vivían. Por eso, sí podemos predicar a Roma, ya en aquel momento ya Pablo podía predicar Roma, a través de Roma podría visitar más sitio, por más sitio, ¿no? Por eso Roma es importante. Hoy en día, como en la historia, como Roma, ciudad Roma, hoy en día, ¿qué ciudad importante? Nuestra época, para predicar por todo el mundo. ¿Qué ciudad importante? Madrid, Madrid. Ciudad, yo digo, Madrid. ¿No? Sí, por Iglesia de Madrid ya ha predicado muchísimos países, muchas ciudades. En el futuro también yo pienso, Señor, trabajar así, ¿no? Porque como Roma, Madrid, creo que tiene no sé, eso como talento, no sé, como una situación muy especial aquí. Por eso Dios trabajará muchísimo aquí, yo pienso. ¿Quién predicó Loma? A Loma. Por eso aquí, romanos. En aquel momento, en Roma, habían los hermanos, ¿no? Por eso Pablo envió una epístola. ¿Quién predicó para los romanos? El catolicismo dice, apóstol Pedro, él, más o menos 20 años, predicaba en Roma. Ellos dicen así, pero un poco raro, ¿no? La Biblia nos explica, Pedro, Juan, llamado para los judíos, ¿vale? Apóstol Pablo y Bernabé, es para gentiles, incircuncisión, ¿no? Pero Pedro, 20 años, en Loma predica para romanos, muy largo. Y ningún sitio explicado así. Por eso nadie sabe en Roma cómo se predicaba, ¿no? Pero podemos pensar una parte. El día de Pentecostés, cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, muchísimos judíos vinieron a Jerusalén, que ellos vivieron fuera de Israel, otros países, otras ciudades, ¿no? En aquel momento, los judíos que vivían en Roma, también ellos vinieron a escuchar. Ese día, 3.000 personas recibieron salvación. Y entre ellos creo que, sí, alguien recibe salvación, ¿no? Y
después volver a Roma, sí podía predicar a su familia, amigos, compañeros, ¿no? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 8 al 10. Ya 8 al 11. Ya, 8 al 11. ¿Quién quiere leer? Nadie quiere. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Gracias. Aquí versículo 10, última parte, entre ellos que escucharon la palabra de Dios. Romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos. Romanos. Entonces ellos escucharon evangelio y volvieron a Roma. También, sí, los apóstoles se predican de evangelio en varias ciudades, viviendo allí, al final, ya algunos, ya puede mover, se movieron a Roma, trasladar, y sí, podían predicar, ya, sí. Entonces, Roma, habían algunos hermanos, la unión. Entonces ellos conocieron evangelio, son salvos, eran salvos, pero solo conocieron evangelio, poca palabra. Entonces entre ellos habrá algún problema. Porque después de la salvación para llevar la vida cristiana necesitan más palabras, ¿no? Pero nadie enseña, por ejemplo, no conocieron bien palabra de Dios, entonces no podían solucionar algún problema. Por eso Pablo, escuchando a Roma, está reuniéndose los hermanos, pero todavía faltan muchos conocimientos. También hay mucha gente que quiere escuchar palabra de Dios, por eso, yo quiero predicar a Roma. Para los ya incrédulos también, para los hermanos, aunque conocer evangelio, pero solo una parte. Después recibe salvación. Sí, también salvación. Hay que conocer más. Después de la salvación, ¿cómo crecer? ¿Cómo llevar la vida cristiana? ¿Qué es plan de Dios para nosotros? Eso no conocían. Por eso él quería explicar más. ¿Para qué? Él quería tener muchos frutos en Roma. Capítulo 1, Romanos. Versículo 11 y 12. 11 y 12. ¿Quién quiere leer? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual al fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, como se es común a vosotros y a mí. Versículo 13 también, por favor. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Eso. Entonces así, él quiere explicar más detalles sobre evangelio, ¿no? El plan de Dios. Ya, por eso, Romanos ha explicado muy lógicamente, ¿vale? Lógicamente, evangelio explicados. Por eso, ustedes, 16 capítulo, ¿no? Ustedes lean repetidamente, podrían entender muchísimas cosas. También podrían entender otro libro también a través de Romanos. Por eso Romanos, importante. Ya pensamos, primero, ya
aquí en Romanos hay varias palabras importantes también, sale ahí repetida muchísimo, pero solo alguna palabra solo vamos ya a colocar, ya pensamos, porque esa palabra repetidamente usó apóstol Pablo. Ya, vamos a pensar estos. Primero, justicia o justificado, ya, justicia, ¿vale? Sale muchísimo Romanos. Palabra justo también. Entonces, más el justo vivirá por la fe, ¿no? Justo, justificado y justicia. Ya, miren ustedes. Salvación es perdón de pecados. No hay salvación sin perdón de pecados. Aunque creen bien en Dios, en Jesús, muy bien, servir muy bien, pero no has solucionado su pecado, perdonado perfectamente por sangre de Cristo, no es salvo, ¿no? Ayer yo visité una casa y hice consulta, muy bien creyentes, pero falta algo, que no conocen perdón de pecado perfectamente. Por eso yo expliqué, pues ahora Evangelista Gu, ahora ya hace consulta con ellos. Pero ustedes, muchos cristianos, solo pensando perdón de pecados, no piensan más. Palabra justicia, eso es muy importante, porque Dios nos salva solo perdonando los pecados sencillamente, no ustedes. Cuando nosotros creemos su obra del Señor, somos justificados. Dios nos ve como nunca hemos cometido pecado, como justo. Y ese justo automáticamente vive como justo. Es su salvación. Aquí, Romanos, capítulo hasta 5, explicado ser justificado. Por la fe somos justos, creyendo en su obra, ¿no? Desde capítulo 6. Antes éramos esclavos de pecado, pero después de la salvación también esclavos de pecado, no ustedes. Sinceramente, justo, vive como justo. No cometiendo pecado, vive en este mundo. Eso la Biblia nos enseña. Entonces, cuando era pequeña, sí, ya cae en tentación varias veces, pero creciendo su fe puede vencer pecado, puede vivir según voluntad de Dios, puede servir a Dios, puede andar con Dios. ¿Quién era luz? ¿Quién es luz? ¿No? Con Dios perfectamente, comunicándose con Dios. Entonces, aquí justicia, ustedes hay que pensar, no solo ser sino también viven como justo. Viven como justo. Más. Vivir como justo. Por eso sale muchísimo justificación, justicia. Eso correcto, ¿no? Diciendo, soy cristiano, salvo, hijo de Dios, pero vive en pecado. Eso no es digno, no es apto. No es digno, ¿no? Entonces, entonces Romanos nos enseña cómo podemos perdonarnos, cómo podemos ser justificados y cómo podemos vencer pecado en este mundo siendo salvo. Eso es Romanos. ¿Entiende mi palabra? ¿Sí? Siendo justificado, ya ser justificado, también cómo podemos vivir como justo, no cometiendo pecados. Dios todo ha preparado para nosotros. Romanos explica esto. ¿Siempre tenemos que cometer pecado nosotros? No, ustedes. Como
nuestro Padre podemos vivir una a una, poco a poco así. Pero sale muchísima palabra justicia, justificado, justo, esto. Y segundo sale muchísima palabra fe, por la fe. Por fe y para fe. Fe, fe. Explica muchísimo, sale, ¿no? Romanos capítulo 1, por ejemplo, por la fe y para fe. Así. Para fe. Ya puedes pensar así. Capítulo 1 hasta capítulo 11, por fe, ser justificado. También podemos vencer pecados, ¿no? Como individuo, cada uno, su salvación, su vida cristiana. Pero desde el capítulo 12, conforme a la medida de la fe, otra fe explicados. Puede decir para fe. Ya, con fe nosotros empezamos la vida cristiana, salvo. También Dios nos amó para fe. Pues la Biblia nos ha explicado, hombre poca fe, pero tu fe, otros, tiene fe grande, ¿no? ¿No? Algo así te explica, ¿no? Hombre poca fe, ya hay palabras, ¿no? En la Biblia. También otros tiene fe grande. ¿No? Sobre fe he explicado mucho. Romanos. Y ¿están cansados? Sí, Señor. Sí, sí. Y palabra carne, espíritu. También sale mucho. ¿Vale? Carne, espíritu. Y la ley. Sobre todo capítulo 3, sobre la ley explicado. Y capítulo 7, sobre la ley explicado. Aquí capítulo 3, para explicar que los pecadores hay que conocer su pecado. Para conocimiento de pecado. Dios nos ha dado la ley. Por eso después, 4, 5 explicado ser justificado. Conociendo su pecado, ¿cómo puede ser justificado? Bueno, hay que conocer la ley, su pecado, ¿vale? Y capítulo 7, después de la salvación, a veces nosotros no podemos cumplir la voluntad de Dios, no podemos vivir perfectamente, nos caemos a veces en pecados, aunque con nuestra toda fuerza queremos vivir según voluntad, no podemos. ¿Por qué? Aunque salvo, no guía de Espíritu Santo, sino por su fuerza. Esa es la ley. Por su obra quiere vivir según, por Dios para Dios, no puede cumplir voluntad de Dios, no puede vivir perfectamente. La ley también nos enseña, nosotros teniendo carne, no podemos vivir perfectamente con nuestra fuerza. Por eso, en este momento, sabiendo nuestra debilidad, esa persona podemos, totalmente con corazón humilde, podemos solo confiar en el Señor. En este momento, el Señor puede guiarnos a través del Espíritu. Por eso, aquí sale carne y después espíritu. También la ley y espíritu.
carne, la ley, y después espíritu, como nos guía. Ya explicados. Entonces, aquí, palabra estos, Romanos sale muchísimas veces repitiéndose. ¿Sí? ¿Entiende? Ok. Y vamos a ser Romanos. Ya. Primero ya. Para entender bien Romanos, ya, primero vamos ya a dividir en dos partes. Capítulo 1 hasta capítulo 11, la primera parte. ¿Vale? Y capítulo 12 hasta 16, segunda parte. Pero especialmente capítulo 9 al 11, 3 capítulos, explica, pero sí, sobre fe, sobre justificado, justicia a Dios. Justicia, ustedes, en lo humano explica dos tipos de justicia. Eso es muy importante, ¿no? Uno, justicia de los hombres, justicia de la ley. Otro, la justicia de Dios. Se reveló en Cristo. Eso es salvación. Justicia de la ley significa a través de nuestra obra, nosotros queremos cumplir su ley, queremos hacer el bien, nuestra propia justicia. Con esto no podemos ir al cielo ante Dios. Porque Dios preparó para nosotros su justicia. Justicia de Dios. Esto se reveló en Cristo, a través de la redención de Cristo, por su sangre, ¿no? Romanos explica esto, es justicia de Dios. Ya. Aquí, este capítulo 1 hasta capítulo 11, sobre nuestra, como ser justificado, justicia. Pero ejemplo aquí sobre historia de Israel. Con Israel, explicando este tema, plan de Dios, al final, ya cada uno ya recibe salvación, ya cómo puede vencer el pecado, aunque explica eso, pero el propósito de la salvación último, ¿qué? Dios nos guía ¿en dónde? En la iglesia. Dios da a cada uno, ¿qué? Su fe, conforme a la medida de la fe, como a esta palabra. Dios, como por ejemplo en nuestro cuerpo, hay varios miembros, ojo, nariz, boca, mano, pie, así. Nosotros, cada uno tiene su, ¿qué? Talento, papel, su trabajo en la iglesia, para cumplir voluntad de cabeza, Señor, ¿no? No saben estos, no puede llevar bien la vida cristiana. Conforme a la medida de la fe hay que andar. Él teniendo esta fe quiere más, eso soberbia. Teniendo así, no quiere cumplir hasta aquí, significa desobediencias. Sabiendo su fe, no es fe de la salvación, no. Fe para llevar la vida cristiana en la iglesia correctamente. Porque Dios guía rebaño, no un cordero, no. Rebaño, cuerpo del Señor. En rebaño nos guía, nos protege también. Por eso Dios da, Señor, a nosotros, cada uno, su talento, papel, trabajo, algo, todos. Entonces, desde capítulo 12 hasta 16, en la iglesia, en la reunión entre los hermanos, cómo andamos. Eso, culto racional, es importante. Todo esto es para
Esto explico. Apóstol Pablo, ¿no? Lo vamos a ver. Capítulo 1, ya, salutación. ¿Y por qué escribió él Romanos? Explicando poco y después explicó sobre pecado todo el mundo, pecado de los gentiles, pecado. Para la salvación hay que conocer su pecado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué no responde? Capítulo 1 he explicado pecado, los pecados de los gentiles, ¿vale? Pecado, capítulo 1. Pero los judíos piensan, somos pueblo de Dios, circuncidados. Entonces, hijo de Dios, automáticamente nosotros podemos ir al cielo. Así pensaban muchísimo. Pablo dijo, no. Él explica sobre el pecado de los judíos, capítulo 2. Ustedes, judíos, tenían muchísimo conocimiento, pero no obedecieron. La vida cristiana, culto, sacrificio, la vida cristiana, no importa solo conocimiento, sino que obedecer, practicar. Los judíos, ellos andaban como maestros de la ley, enseña palabra para otros gentiles, pero no guardaron, no vivían según palabra de Dios. Pablo explicó capítulo 2. Entonces, conocimiento, sí, importante, pero más importante, obedecer, practicar, ¿no? ¿Sí? También los judíos son muchísimos formalistas. Ellos querían muchísimo solo que ritos religiosos, ¿no? Rito, culto, alguna cosa, actividad. Pero viven pecados. Cristianos, salvos, cristianos, para cristianos, importante también, moral, ética. Viviendo en pecado, ¿cómo podría predicar a gentiles? Hay que hacer salvación. No vivan en pecado. ¿Puede ser así? ¿Ustedes? Salvo verdadero. Hay que andar correctamente, moralmente, éticamente, verdaderamente. Esa persona puede predicar a otros gentiles pecadores. Tú hay que hacer salvación. Si no, Dios te usará. Así puede decir, ¿no? Por eso, aquí explicado pecado de los gentiles, pecado de los judíos, ¿vale? Y capítulo 3. Para recibir salvación, sí hay que conocer su pecado. No solo pecados. También hay que conocer la ley de Dios. La ley, ¿no? La ley. Antes de enviar a Jesús, Dios primero había enviado ¿a quién? Moisés. A través de Moisés dio la ley. A través de la ley puede conocer no solo pecado, sino también instinto pecaminoso. Por sus frutos conoceréis a ellos, ¿no? ¿Por qué yo no puedo guardar la ley de Dios? Desde el nacimiento, yo tengo estos, ¿vale? Por eso no puedo. También lleva fruto malo, solo 1 o 10, muchísimo, es todo igual. Igual que esto, a través de la ley, Dios nos enseña nuestra situación, nuestro pecado, muchas cosas. Por eso, capítulo 3, he explicado la ley. ¿Vale? Pecado, la ley, explicados. Y capítulo 4, 5. Entonces, ese pecador debe ir al infierno, pero por obra del Señor, creyendo estos por la fe, puede ser justificado.
dando dos ejemplos, Abraham y David. Abraham, cuando no circuncidado, cuando Dios dio pacto, él creyó estos. Por eso Dios le contó. Capítulo 4 explicando, por la fe todo puede ser justificado. Por eso capítulo 5, entonces, ya justificado, tenemos paz entre Dios y nosotros. Tenemos gloria. Tenemos esperanza. Así explicados, ¿no? Vamos a ver, Romanos, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Romanos, capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Quién qué? Lourdes. Versículo 3, leamos juntos. Ya, aquí se ha explicado, ¿no? Y versículo 6 al 8 sobre David, explicado. ¿Quién quiere leer? Eso. Entonces, hay que creer, ¿no? Hay que creer. ¿Qué cosa tengo que creer? ¿Qué? Capítulo 4, versículo 25. 25. 4, 25. Capítulo 4, versículo 25. Ahí, ¿qué? 25. Uh-huh. Uh-huh. Nuestra justificación. Muy bien. Entonces, tenemos que creer que Jesús que hizo, ¿no? Porque murió, porque resucitó, ¿no? Ya. Y por eso, ya creer esto, capítulo 5, versículos 1 y 2, ya vamos a leer juntos todo. Eso. Nosotros ya creemos en el Señor, por eso, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren ustedes, aquí, hasta capítulo 3, por ejemplo, teniendo pecado los hombres por su obra, a través de la ley, quería ser justificado. Eso no. Por eso no el Señor vino a este mundo, para enseñarnos la justicia de Dios, ¿no? Capítulo 4, 5, ¿no? No por nuestra propia justicia, sino por justicia de Dios en Jesucristo, ¿no? Podemos ser justificados, salvos. Ya, hasta aquí capítulo 5, esto explicado. Ya. Por eso, justificado, sinceramente su posición perfecta. Pero, siendo justo, hijos de Dios, viven en este mundo, pero a veces ha cometido pecado, error,
Por eso su corazón tiene remordimiento, algo, vergüenza. Uy, yo fuese salvo porque yo tengo que, a veces ya he cometido error, si sinceramente yo soy salvo o no. A veces algunos piensan así, a veces cayendo en pecado. Porque hemos cometido pecado, diablo, siempre con este pecado, acusar a nosotros, que nuestra conciencia. Por eso Dios que ha preparado, salvo, justificado, después la salvación puede vencer pecados. ¿Cómo? Capítulo 6 al 8 explicado. Nuestro hombre viejo hombre, con Cristo murió. Nosotros, estando con Cristo, tenemos nueva vida. Así, Señor los ha dado nueva vida, nuevo corazón y su poder. Por eso, nosotros, obedeciendo ante guía de Espíritu Santo, Dios nos da la vida, poder, amor, palabra. Con esta palabra, este poder, podemos vencer pecados. Podemos vivir como hijo de Dios. Ese tema, capítulo 6 al 8, explicados. Ustedes, aunque salvo, posición perfecta, pero no recibir continuamente la vida de Dios, es decir, el poder de Dios, su palabra, su amor, su gracia. Entonces, muy débil su espíritu, no puede vencer el pecado. Pero continuamente, como alimento, ¿no? Recibir su poder, su gracia, su palabra, con estos podemos vencer el pecado. Dios quiere estos, ustedes. Diciendo nosotros salvos, viven en pecado. Dios no quiere estos. Como Dios quiere que nosotros andemos como Dios. Seamos perfectos hasta nuestra vida en este mundo. Dios quiere estos. Si cristiano puede vencer pecado. Cristiano puede vencer pecados. Vamos a ver. Aquí Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 7. Aquí sale tres palabras, tres etapas. Primero, pensar. Pecado empieza con pensamiento. Aunque somos salvos, diablo puede meter mal pensamiento en nuestro corazón. Por eso, pensar mala cosa continua puede ocuparse. Ocuparse, ¿no? Ocuparse, ¿qué es ocuparse? Total, atrapado o como continua o total ya. Solo con pensamiento ya empieza ese pecado, pero no desechar este pensamiento malo, poco después ocuparse total. Y más, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Al final, total, vencido por pecado, planear pecado. Ya. Designios, mal pensamiento. Ya. Entonces, ustedes aquí, Espíritu Santo, cómo trabaja explicando los salvos. En su corazón hay dos leyes. Ley de, versículo 8, vamos a ver. El versículo 8, el capítulo 8, versículo 1 y 2, explica dos leyes en nuestra vida. 8, 1, 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Ley naturaleza, así, ley, un poder. Aunque salvo en su corazón, en su vida, hay dos tipos de ley. Aquí explicado la ley de Espíritu Santo, Espíritu de vida y ley del pecado, ley de muerte. Nosotros explicamos así. Todas las cosas siempre se caen abajo, ¿no? Eso se llama, ¿qué? Gravedad. Pero un poder más fuerte, así coge, no se cae, ¿no? Nuestra carne, nuestro cuerpo, si tiene una ley, siempre quiere cometer pecado, quiere andarse en su manera. Pero poder más fuerte nos coge, Espíritu Santo, puede salir de esta ley, esta ley. Entonces, aquí, aunque salvo cristiano, en su corazón tiene deseo de la carne, ley de la muerte y ley de pecado, pero esa persona, total guiado por Espíritu Santo, puede vencer. ¿Cómo? Recibiendo continuamente su poder, su palabra, su gracia. Creciendo así, puede vencer. Romanos capítulo 8. Entonces, Romanos quiere explicar, primero, ese pecador, cómo puede ser justificado. Después, cómo puede vencer pecado, puede vivir así. Dios quiere explicar esto. Y después, explica sobre Israel. ¿Por qué? Aquí, capítulo 3, también sale sobre judíos Israel. Capítulo 2 también. Ya judíos circuncidados, ya judíos ellos, ya siendo pueblo de Dios, servían muchísimo a Dios. Pero con estos no puede salvarse. Entonces, judío, gentiles, me da igual. Para salvación me da igual. Pero ellos recibieron varios privilegios. Estos, hay algún plan, hay alguna bendición. Dios explica aquí. Porque, por ejemplo, hoy en día testificaba a Israel, ya Dios le rechazó. Ahora Israel no tiene nada que ver con Dios. Pero sí, apóstol Pablo, Dios sabiendo estos, ha explicado aquí Israel, su historia pasada, presente, futura, todo. Aunque por sus pecados, es decir, ellos no creen en Dios, es confiar en su obra, por eso Dios le rechazó a ellos. Pero al final, Dios salvará a ellos. Por eso ellos al final volverían a su tierra. Última época, por eso ellos recibirán salvación. Plan de Dios, aquí, capítulo 9 al 11 explicados. Vamos a ver, capítulo 10. Capítulo 9, última parte, 30. 30 al 32, aquí ya explica, 30 32. ¿Por qué Dios le echase a Israel? Un momento, ¿por qué? Aquí, ¿quién quiere leer? 30, capítulo 9, versículo 30. 9, 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que hay por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pero tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Aunque el pueblo de Dios escogido, ya canalmente ya ellos, pero ellos iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, por eso le rechazados. Capítulo 10, versículo 2 y 3. Ya leemos juntos, 2 y 3.
no se han sujetado a la justicia de Dios para establecer su propia justicia a través de obra de la ley, ¿no? Confiar en sí mismo. Por eso rechazado. Entonces, ¿Dios rechazó a Israel para siempre? No, capítulo 11, versículo 1 y 2. Capítulo 11, versículo 1 y 2. ¿Quién quiere leer? Ok, ya, está aquí, gracias. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Aquí explica, indica a Israel, ¿no? Entonces Dios al final llamará a Israel, salvará a ellos. Versículo 25. 25, 26. Es el plan de Dios. Por eso Israel está volviendo ahora ya, sigue volviendo a su tierra, ¿vale? 25, 26. Aquí, hermanos, yo no quiero hermanos gentiles, romanos, gentiles, ¿vale? Que no, que ignoréis este misterio, que salvación de Israel futuro. Hay que conocer estos, ¿no? Ya, entonces, solo por la fe puede ser justificado, salvo, puede vencer pecado, por ejemplo, y ser así. Ya, eso, para individuo, explicando así, de este capítulo 12 hasta final, explica sobre iglesia reunión. Cada uno un miembro de la iglesia, cuerpo, ¿vale? Como un cuerpo. Cada uno su talento, su papel. Por eso se reúnen juntos para cumplir por la cabeza. Así, conociendo su posición. Según su posición hay que andar. Eso es muy importante. No menosprecien otros hermanos. Por ejemplo, aquí cuerpo. Mire, usted cuando se casan, ¿dónde poner anillo? ¿Eh? Dedo anular. ¿Dónde anular? Ya anular. Ya. Otro dedo dice, ¿por qué tú siempre llevas anillo? Yo también quiero. ¿No? Dedo de pie, ¿por qué solo mano? Yo también. Así se pelean. ¿Puede ser? ¿Por qué solo siempre izquierda? Derecha, ¿por qué así? No importa izquierda, derecha. Aquí ya pone el anillo, la mano derecha, ¿qué? Ay, qué mono, qué. Todo su cuerpo, ¿no? Es su cuerpo. Entonces, todo esto, ¿por qué explico? Apóstol Pablo, para explicar al final estos. La vida cristiana, que es la vida de la iglesia, aquí, la iglesia. ¿Cómo anda con los hermanos? Amando a nosotros. Eso es importante. Por eso aquí explicado sobre reunión entre los hermanos, cómo amar a nosotros, ¿no? Respetar, esto todo ya. Pero ya, vamos a otra cosa. Aquí, así podemos decir otra palabra. Ya antes Julián explica justificado, santificado y glorificado. Así, ¿no? Glorificación, glorificado, así. Aquí, capítulo 3, 4, 5,
Sí, puede ser justificados. ¿Vale? Posición perfecta como hijo de Dios, ser justificado. Ese de justo, justificado, como su vida, cómo puede vivir justamente, santamente, perfectamente, santificado. ¿No? Pero última parte, capítulo 8, última parte, explicado sobre gloria, glorificación, justificación, santificación, glorificación. Nacimiento, crecimiento, madureza o perfección. Cristiano, su vida. Otra vez. Justificación, santificación y glorificación. Así, una a una. Nacimiento, aquí. Crecimiento. ¿Vale? La vida cristiana, crecimiento. Al final, glorificación. Madureza o perfección. Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Sí, cuando nosotros entramos al cielo, pero en este mundo también, poco a poco, así, perfeccionarnos. Dios quiere estos, porque sus hijos nosotros, ¿no? Y también palabra, usted sale aquí, Romanos, amor, por ejemplo, nosotros primeramente amamos a Dios. Dios primeramente nos ama. ¿Qué? Nos ama primeramente, ¿no? Es Dios, ¿no? Dios nos amó. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Entregó su hijo y morir, ¿no? La ley, mandamiento, puede resumir así. La ley, mandamiento. Ama a tu Dios con toda alma, con toda fuerza, con toda mente y con todo corazón. ¿Usted sabe qué significa esto? La ley de Dios, es decir, Dios nos pide que ama a tu Dios, sí, a tu prójimo, pero primero a tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu alma, tu corazón, tu mente, tu fuerza. ¿Por qué Dios nos pide estos? El primero nos amó así. Usted medita en esta palabra. Dios me ama con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Dios, no solo una parte, no, con toda su fuerza, Él me amó. Con todo corazón. Eso es muy difícil nosotros los hombres. Usted aman a otros, así su familia, con todo corazón, con toda fuerza. Eso. Dios primero nos ama así. Medita en su amor. ¿Cómo nos amó? ¿Eh? Con toda fuerza, con todo corazón, 99 corazón, no, todo corazón me ama. A mí, ¿quién? Soy débil, pecador, enemigo de Dios. A mí me ama con todo corazón. Por eso Romanos capítulo 5, por ejemplo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con usted, Dios me ama, nos ama con su todo corazón.
toda fuerza. ¿No? Su amor no es amor instantáneo. No es amor del como mundano, del mundo. ¿No? Amor eterno, amor santo, amor perfecto, su amor. Con este amor nos ama, ahora también para siempre. Por eso, llevando la vida cristiana, poco a poco nosotros entendemos su amor. Cuando recibimos salvación, su amor, pero después, así me ama, así, poco a poco. Por eso, Romanos capítulo 8, versículo 35. Luisa, hermana. ¿Quién nos separará de ¿36? la amor de Cristo? Okay. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Amor. Salvación, tema de la Biblia es su amor, ¿no? Él explicando varias cosas aquí. Versículo 37. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa otra creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor, ¿no? Creciendo nosotros poco a poco, entendemos amor de los padres, después casarse, después criando sus hijos, podemos saber poco a poco amor, así, llevando la vida cristiana, entendemos su amor como tan grande, ¿no? Más que universo, su amor. Ese amor, a través del Espíritu Santo, derramado en nuestro corazón. Eso es salvación, ¿no? Romanos capítulo 5. Versículo 5 también. 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias. Aquí 5, la esperanza. También aquí, Romanos sale, hay palabra esperanza, pero capítulo 15, 16 también sale palabra mucho esperanza, ¿vale? Y medio la fe, por eso amor, fe, esperanza, usa mucho Romanos también, ¿no? Pero aquí la esperanza no avergüenza, es decir, éramos pecadores, teníamos muchísima vergüenza por nuestros pecados, pero ahora no tenemos vergüenza. ¿Por qué? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amor de Dios derramado en nuestro corazón. Dios me amó así. Por eso, aunque yo soy vil pecador, yo puedo ir al cielo. ¿Por qué? Dios me amó así, ¿no? ¿Cómo podemos saber el Espíritu Santo ha venido en nuestro corazón? Comprendemos amor de Dios. Porque el Espíritu Santo trabaja así, para que nosotros comprendamos amor de Dios, salvación. Aquí, entonces, yo digo, cada capítulo tema así, y justificación, santificación y glorificación y amor, fe, esperanza, cada sitio explicado, sobre todo amor, palabra aquí, muy, muy importante. Así por amor del Señor somos salvos. Por eso aquí, capítulo 12 al 16, explica más amor entre los salvos. Si hemos recibido amor, amor perfecto, amor de Dios, ese amor tenemos que amar a Dios. ¿Cómo? No podemos ver a Dios. Entonces, ¿cómo?
tenemos que amar a los seres humanos. Eso es la vida cristiana. Guapo, fea, no importa. Por eso estoy feliz, ¿no? Aunque feo. Sí, cada uno tiene muchos como error, fallo, alguna cosa, diferente carácter, pero no importa. Toda familia, hijo de Dios, recibir misma fe, mismo amor, tenemos mismo Dios, mismo Padre, misma esperanza. Por eso hemos recibido ese gran amor, por eso amamos unos a otros. Eso mandamiento del Señor. Amarás unos a otros. Eso es la vida cristiana, ¿no? Entonces, cuando nosotros estaremos en tribunal de Cristo, Señor, ¿cómo nos juzgará? Castigará, juzgará como, según nuestra obra, le convendrá como. Nosotros amamos unos a otros no. O juzgar a otro hermano, menospreciar a otro hermano. Ese pecado, Señor, en aquel momento nos le prenderá. Amar o no, hermanos. Juzgar a otro hermano o no. Menospreciar a otro no. Si él hace, Señor sabe todo. Nosotros también tenemos cada uno error, fallo. Por eso, Señor, para que nosotros aprendemos, nos ha dado algún hermano, como tiene muchos errores, alguna cosa ya falta mucho, para que nosotros aprendemos amor, ¿no? Cuando nosotros éramos perfectos, ¿Dios nos ama? No, éramos débiles, éramos enemigos de Dios. En este momento Dios nos amó. Por eso capítulo 14, aquí 14, 15 sobre todo explica estos. 14, versículo 10 y 12, 10, 12. ¿Quién quiere leer? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está vivo. Yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ya, aquí. Señor los ama así. Entonces, Señor los pide, amamos unos a otros, ¿no? Pero no amando a otro hermano, otra persona, juzgar a otra persona, otro hermano, y menospreciar a otro hermano. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Señor, para le compensar a nosotros, para darnos galardón, ¿no? Gloria. Pero nosotros juzgar a otro hermano y menospreciar a otro hermano, Señor nos le prenderá, ¿no? Solo nos pide, Señor, que amaos unos los otros. Amar significa perdonar sus errores, culpa, ¿no? Ayudar, respetar, ¿no? Ya. Y, ya, como así leer Romanos. Y hay 10 importantes preguntas en el libro de Romanos. Vamos a ver, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. ¿Quién quiere leer? ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? El capítulo 1 explica el pecado de las gentiles, pero otros dice, yo no he cometido así, pero aquí pregunta, ¿piensas estos, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que te escaparás del juicio de Dios? No. Aquí explica pecado, ¿no? Versículo 9.
A capítulo 3, 3:9, ¿eh? Entonces, aquí 3:9, ¿eh? ¿Quién quiere leer? Segunda pregunta, ¿eh? 3:9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ok, gracias. María, siguiente. Yo te daré una oportunidad. Espera poco, ¿eh? Aquí, entonces, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Todos son pecadores. Gentiles, buenos, judíos, todos son pecadores. Entonces, por su obra puede ser justificado de ninguna manera. Capítulo 3, versículo 27-28. María, por favor. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gracias. Capítulo 4, versículo 1-2, es la misma pregunta. Solo por la fe somos justificados. Ya. Capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Quién quiere leer? Eso. Fue justificado, no por las obras, sino por la fe, ¿no? Entonces, aquí ya tres preguntas. Entonces, somos justificados, entonces podemos vivir como quiera. Capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso. Y versículo 15, ¿eh? Otra, por favor. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Okay. Entonces, aunque somos justificados, no podemos vivir en pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí explicado. Estamos bajo la gracia y estamos muertos con Cristo. Por eso no podemos vivir en pecados. Capítulo 7. Entonces, ¿qué tienen en relación con la ley? Nosotros, ya. Nosotros, ustedes, por la ley estamos muertos. Por eso no tenemos con la ley. La ley no puede maldecir a nosotros, porque en Cristo hemos muerto. Ya, capítulo 7, versículo 1. Versículo 1, por favor. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y ya poquito antes nosotros leemos capítulo 8, 31, 31, 35, parecido, pero 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso. Busquen al 35 o el 35. Solo 31. Entonces, ¿qué diremos esto? Muy bien, ya, a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra posición perfecta. Ya, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Es, ninguna cosa podrá separar nosotros de amor de Dios. Entonces, ya exprende así. Entonces, Israel, nosotros solo por la fe, salvación. Por eso, gentiles, Israel, eso me da igual. No, Israel. Aunque solo por la fe hemos de salvación, todo el mundo, pero Israel, Dios tiene otro plan. Capítulo 11, versículo 1. Versículo 1. Ya, antes hemos leído. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita y de la descendencia
sobre Israel, aquí explicado. Y capítulo 14, también hemos leído 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ya, aquí también. Entonces, ustedes, Romanos, sale muchísima pregunta. Pablo preguntó y después él respondió. Así explica muchas cosas, ¿no? Así pensando puede leer. Y en Romanos sale Trinidad, muchos sitios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sobre todo, carácter de Espíritu Santo y su trabajo, que es explicado muy bien Romanos. Cuando lean otra vez, piensen esto también, ¿vale? En Romanos. Espíritu Santo tiene carácter, personalidad, por eso él puede sufrir, pensar, amar, hablar. Romanos explica estos. Ya, último, una cosa. Romanos, Pablo explicó varias cosas. ¿Para qué? Romanos capítulo 1, ya último versículo, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 5. 1:5. ¿Qué, Nancy? Ah, yo quería decir todo, leamos juntos. Muy bien, gracias. Ya, todos vamos a leer juntos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Porque nosotros predicamos evangelio. Primero, los oyentes, escuchando, reciben salvación por su fe, ¿no? Por la fe, ¿vale? Primero, fe. Uno tiene la fe, esa persona con esa fe puede obedecer, según palabra de Dios. Yo tengo fe, entonces él tiene fe, salvo, vive como quiera. No. ¿Por qué nosotros enseñamos sobre fe, fe de la salvación? Para que él ande, los salvos, para obedecer. ¿Vale? Entonces, primera parte, creer, fe sobre. ¿Por qué creemos en el Señor? Sí, para recibir la oración, pero al final para obedecer, para servir al Señor, para sacrificar al Señor, ¿eh? Para andar con el Señor. Empieza con fe, termina con obediencia. Eso, salvación en la vida cristiana. ¿Se entiende ustedes? Ok, ya. Hace ya una hora media ya explica Romanos, palabra muy importante, muy ya para nosotros, muy importante. Por eso usted tenga tiempo, lean más Romanos pensando estos, ¿vale? También por Vimeo pueden escuchar repetida, ¿vale? Eso, Romanos. Próximo mes, ¿qué libro? Primera Corintios, ¿vale? También 16 capítulos. Primera Corintios, Romanos, dos, por ejemplo, libros. Eso, muy importante, doctrinas, sana doctrina. Algunos quieren conocer sana doctrina, Romanos, y después Corintios. Así hay que leer. También hay varias preguntas, porque hermanos, Corintios, hermanos, ellos preguntaron muchísimo a apóstol Pablo. Por eso apóstol Pablo sobre esto, así, respondió. Por eso muchos temas salen importantes para nosotros. Romanos, primero Corintios. Próximo mes. ¿Sí? ¿No quieren leer? Quieren leer.
3 veces, para que entiendan ustedes muy bien, ¿vale? 3 veces lean, por favor. Hoy, ya, hasta aquí. Ya, oremos todos. Señor, te damos gracias, porque nosotros sabemos, Señor, tú cómo nos amaste, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, nos amaste, Señor. Gracias. ¿Cómo podemos pagar tu gran gracia y misericordia? Aunque no podemos ver a ti, según tu voluntad, según tu mandamiento, queremos amar los unos a otros nosotros, Señor. Siempre está con nosotros, guíanos, protégenos. Entre nosotros algún hermano, hermanas, tiene dificultades y enfermedades. Guíales, por favor, a través de estas cosas, Señor. Revela tu voluntad, consuela sus corazones. Protégeles, por favor. También queremos predicar por almas perdidas, sobre todo entre nuestra casa, hogar, nuestra familia, conocidos, compañeros, vecinos. Señor, sálvales, por favor. También establece nuestra alma, nuestra iglesia, solo sobre tu poder, sobre tu palabra y sobre tu amor. Bendícenos, por favor. Donde quiera se predica tu evangelio, está con los hermanos que sacrifican por tu evangelio. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gracias.